Hoy hablaremos acerca de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Así es que quédate, no te lo vas a perder. Y pasamos al libro de Gálatas, donde encontramos nosotros los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y vamos a dar lectura en Gálatas 5, el capítulo 16. Vamos a ir entendiendo lo que la palabra de Dios está hablando y espero que llegue a tu vida y a tu corazón y pueda hacer un cambio espiritual en tu mente y en tu corazón también. Y dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a entender luego qué se refiere con no anden en la carne, anden en el Espíritu. Porque el deseo de la carne, escucha, es contrario al Espíritu. Y el Espíritu está en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, hay una parte humana, material, carnal y la parte espiritual. Donde que todo el tiempo están luchando entre sí para que nuestro espíritu pueda hacer las cosas que le agradan a Dios. Y nuestra carne vuelta quiere hacer lo que ella quiere. ¿Y cuáles son? Te preguntarás tú, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Qué habla o qué refiere a cuando dice los frutos de la carne? Y están más acá abajo que lo vamos a dar lectura. Antes dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Escucha, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esto es muy importante. Tú como hijo de Dios, como una hija de Dios. El adulterio. Personas que ya son casadas, tengan su pareja, que puedan vivir con otra persona que no es su esposa. Eso la Biblia lo llama pecado y se llama adulterio. Ten cuidado con este pecado porque Dios te pedirá cuentas un día. Y sigue diciendo fornicación. Cuando habla de fornicación está hablando de dos personas que no son casadas y están teniendo ya relaciones sexuales. De eso está hablando. Fornicación. Inmundicia. Y sigue diciendo una lista tan grande, lascivia. Habla de la idolatría. Idolatría hoy en día no es nada más un monumento, que sí, esa es la realidad. Si tú tienes una estatua o un monumento, ese es ser idólatra, porque estás poniéndole o dándole forma a Dios cuando Dios no tiene forma, porque Él es espíritu. Él es espíritu, Él es vida, Él es algo que no se consume, que vive todo el tiempo, que trasciende, que nosotros no realmente llegamos a entender de cómo realmente es Él, porque es tan grande y fluye y vive no en base a nuestro tiempo o a nuestro calendario, sino es un Dios eterno por siempre. Y sigue diciendo hechicerías, enemistades, pleitos, celos, mira, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de todas las que nombré, que los que practican, verás, claramente va a decir, como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que yo era tan bueno, no es que yo hacía esto, no es que yo no era tan malo, no es que yo donaba un dinero para tal persona, para una fundación. Qué bueno que lo hayas hecho. Pero la Biblia dice, no te equivoques, la Biblia es nuestro manual de vida. Y dice que si tú practicas tales cosas, no heredarás el reino de Dios. Si tienes celos, iras, si eres un hombre contencioso, mujer, dice la Biblia que no heredarás el reino de Dios.
Así es que ten en cuenta lo que la Biblia está diciendo en esta mañana. Estos son los frutos de la carne. Lo que mi carne quiere hacer es engañarle a mi esposa. Lo que mi carne quiere hacer es mentir. Lo que mi carne quiere es ser idólatra, hacer idolatría a alguien, tener venganza de alguien contra alguien. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu son, escucha, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda hacerme nadie si yo tengo los frutos del Espíritu. Y eso es lo que yo anhelo como hijo de Dios, tener los frutos del Espíritu. Y dime tú en este día, en esta noche, en el momento que tú me estés viendo, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Crees tú que si el Señor viene en este momento, estás a cuentas con Dios? ¿Estás tranquilo o tranquila para decir yo he hecho su voluntad y estoy esperando su venida? Estoy esperando que Él me lleve a ese lugar tan precioso que preparó para cada uno de los que le sirven, le temen y le defienden. La pregunta es, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Está dominando más tu carne o tu espíritu está doblegando a tu carne? Es fácil, no podemos perdernos. O es Dios o es nuestra carne. Porque si es Dios, es su espíritu en nosotros, que nos lleva a ser personas diferentes, con un pensamiento diferente, con un estilo de vida diferente. Hacemos la diferencia afuera en el mundo, y no para ser vistos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios esté en lo más alto. Pero hoy en día hemos perdido la conexión real con Dios. Hay un cristianismo en el siglo XX donde que todo es tan superficial, tan pasajero, y quizás vamos a la iglesia solo por cumplir, porque me pusieron en un puesto, en un cargo. Los frutos del Espíritu no están por ningún lado. Estás asistiendo, estás haciendo algo, pero es por cumplir. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Eso no es lo que está bajo la voluntad de Dios. Lo que tú y yo debemos hacer es estar conectados con Él. Conectarnos con Él, eso es lo que nos hace falta. Todos los días, muy temprano, ven a Él y dile, Señor, un día más me entrego en tus manos. Señor, ¿para qué soy bueno en este día? Señor, quiero mostrar los frutos que tú me has dado. No quiero solamente guardármelos yo, sino quiero que esos frutos sean visibles para las personas que están afuera. Señor, que la gente mire a Jesús en mi vida. Que yo pueda demostrar el amor que tú has puesto en mi vida. De esa manera podemos estar tranquilos como hijos de Dios. Estar seguros para cuando Él venga por cada uno de sus hijos. Si eres adolescente, si eres joven, igual te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Crees que la muerte no te va a llegar porque eres muy joven? ¿Crees que no es el tiempo para buscar a Dios porque eres muy joven, muy adolescente? La respuesta es no. En todo momento debemos buscar a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos su presencia. Hagamos su voluntad y vivamos para Él todos los días de nuestra vida, porque separados de Él, nada
podremos hacer. Pero con Él, con su Santo Espíritu, podemos hacer todas las cosas en libertad. Él nos va a guiar, Él nos va a dar su amor, nos va a dar destreza para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Y eso es lo que quiero terminar diciendo, que Dios trajo un hijo a tu vida si eres padre y si eres hijo. Dios te trajo con un propósito. Y el propósito de Él es que tú vivas para Él. Que tú tengas una familia conforme a su voluntad. Que tú hagas las cosas bien y que te sientas respaldado y acompañado por Él todo el tiempo. Así es que en esta mañana, una vez más te pregunto, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios? ¿Qué has puesto en primer lugar? ¿Qué está en primer lugar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que priman en tu vida? El trabajo, mi carrera, mi economía, mi bienestar, mi salud. ¿Qué es lo que prima en tu vida? Y quizás lo que había nombrado puede estar bien, pero no, si tú no pones en primer lugar a Dios, no podrás disfrutar de todos los teneres que hayas logrado, de todos los títulos que hayas logrado, no podrás disfrutarlos, porque no pusiste en primer lugar a Dios. Dime tú, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Primero está el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Viste que el común denominador es todo. Es todo. Dios lo que está pidiendo y lo que quiere en nuestra vida es todo. No quiere una parte. No quiere solamente que, Señor, te entrego a mi esposa, a mis hijos, pero conmigo no cuentes. Señor, te entrego mi empresa, pero no, conmigo no. Señor, te entrego esto, el otro, pero mis ahorros no los toques. El Señor quiere todo de tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor está esperando por ti y tiene misericordia de ti y de mí, por eso no ha venido hasta ahora, porque quiere que el mundo, la mayor parte, se arrepienta, que se vuelva a Él, que viva para Él, que busque su presencia, que espere su venida. Entonces, debemos poner en primer lugar a Dios, buscar su presencia todos los días y vivir para Él. ¿Qué ocupa ese espacio que solamente Dios se lo merece? ¿Qué está ocupando ese espacio, ese lugar? Y tú lo sabes bien, ¿qué es lo que está ocupando ese lugar? En esta mañana te animo, hago que reflexiones en tu vida para que medites por un momento y pienses qué está primando en tu vida. Recuerda que en primer lugar debe estar Él y después todo. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Así es que busquemos primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es el reino que debe estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús oró, nos enseñó y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Para los hijos de Dios prima la voluntad de Dios todos los días. Así es que si te está Dios hablando por medio de esta palabra, no te olvides dejar un comentario, no te olvides seguirme. Puedes seguirme aquí en nuestra comunidad cristiana en YouTube y también en TikTok nos puedes seguir como Adán Morocho Oficial 2.0. El privilegio de compartir la palabra contigo que Dios me da
es con el propósito de que tú avances en tu vida espiritual. Siempre estaré aquí para darte un consejo. Recuerda, si tú quieres comunicarte conmigo, me puedes escribir en la parte interna y seguirme en mis demás redes sociales. Con mucho gusto estaré para ayudarte. Que Dios te bendiga grandemente. No te olvides, escucha, no te olvides que somos luz, que somos sal, donde quiera que estemos. Así es que sin más, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.